manera la presentación del taller Sentencias Electorales basadas en el control de convencionalidad, cuyos objetivos son conocer las sentencias electorales basadas en el control de convencionalidad, divulgar los precedentes jurisprudenciales para dar a conocer las sentencias basadas en la aplicación del control de convencionalidad. Muchas gracias a quienes integran el panel, la doctora Ivonne Coloma Peralta y la doctora Idairis Yolima Carrillo Pérez, quienes tengo el privilegio y el honor de poder moderar esta mesa, acompañada también con la doctora Rivas. Voy a dar una breve lectura del currículum de la primera ponente, la abogada Ivonne Coloma Peralta, de los Tribunales y Juzgados de la República por la Universidad de las Américas, con la distinción summa cum laude. Fue designada mejor egresada de la Facultad de Derecho de la Promoción 2006 y galardonada con el Botón de Oro. Es especialista en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar. Fue asesora de despacho y secretaria relatora desde la creación del Tribunal Contencioso Electoral como parte de la función electoral. Posterior a ello, también fue asesora de presidencia y primera secretaria general mujer del máximo organismo de justicia electoral. Trabajó como abogada en libre ejercicio profesional. También ha brindado asesoría en derecho administrativo en el marco de las facultades y competencias de los gobiernos autónomos, descentralizados municipales, y en materia constitucional se desempeñó como asesora de la Corte Constitucional de Ecuador. Actualmente es jueza presidenta del Tribunal Contencioso Electoral. Bienvenida, doctoras. El auditorio aquí es suyo. Muchas gracias. En principio, siempre agradecer la invitación y en especial este tipo de foros que permiten una sensibilización y logra objetivos en común para la mejora de las reformas legales que son necesarias en toda la región. La temática que ha sido propuesta por parte de esta mesa de trabajo versa sobre el control de convencionalidad y estándares de protección de derechos humanos de las mujeres para juzgar violencia política de género con un enfoque interseccional. Al respecto, la construcción de estándares internacionales y un marco normativo fuerte es importante y es relevante tratar el control de convencionalidad para la vigilancia que realizan los jueces y juezas en la resolución de un caso en concreto, en el cual no solo se deben aplicar normas internas que contraríen las normas internacionales que forman el sistema de protección de derechos humanos, con el único objetivo de cumplir con la responsabilidad estatal y la obligación judicial de alinear las decisiones en el marco de protección y cuando sea necesario realizar una interpretación convencional. El Tribunal Contencioso Electoral tiene la tarea de juzgar y resolver casos de violencia política de género, y es preciso indicar que este tipo de violencia pretende acortar, suspender, impedir o restringir los derechos de participación política de las mujeres con el único objeto de relegarlas o impedir los cambios que se promueven por parte de su gestión política como lideresas feministas y defensoras de los derechos humanos. La violencia política de género proviene de un desbalance social y político entre hombres y mujeres. Es así que se puede manifestar con el acoso, la intimidación y barreras sistemáticas. Al detectar una escala de violencia que pueda afectar a la mujer, es indispensable juzgar con enfoque de interseccionalidad, en razón de que permite proteger a las víctimas de violencia de género con la adopción de medidas que respondan a condiciones particulares de la víctima y las necesidades de protección de acuerdo al caso en concreto. Sin duda que el enfoque es una estrategia de cumplimiento de los estándares para garantizar el derecho de la igualdad y no discriminación. Bajo este marco de la acción de los Estados es una responsabilidad y obligación que hemos adquirido en la esfera del derecho internacional y de los derechos humanos. Los estándares internacionales guían a los estados para cumplir con sus compromisos internacionales y adecuar el ejercicio de los derechos a los que corresponden, según el sistema de protección que pertenecen. Creo que el panel, de la forma que está organizado en este momento, y dado que la temática se ha realizado durante 3 días, en un principio quería abordar qué se debe entender por violencia política de género, qué es el control de convencionalidad,
cuáles son los estándares de convencionalidad de instrumentos internacionales, tratar la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y en sí, qué es el enfoque de interseccionalidad de los casos de violencia política de género. Sin embargo, cuando revisamos todo los insumos que se han generado desde el día de ayer y que continuarán hasta el día de mañana, considero que es importante aterrizar al caso de la región en este momento, al Tribunal Contencioso Electoral como órgano de justicia en el Tribunal Contencioso Electoral. Cuando hablamos de un control de convencionalidad, yo creo que nos surge la preocupación y en muchos países de la región, porque no todos los organismos tenemos la facultad de realizar primero un control de convencionalidad o no estamos claros si existe un control difuso o un control concentrado de constitucionalidad. Creo que la mayoría de operadores que trabajamos en el sistema judicial y en mi caso que es un organismo electoral y por eso quería dar el antecedente de qué es el Tribunal Contencioso Electoral. El Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador no tiene bajo una competencia constitucional hacer una interpretación, en este caso, de la Constitución. Eso está dispuesto para la Corte Constitucional. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Electoral, como órgano de la función electoral, tiene decisiones de última instancia y también por principio constitucional sus fallos constituyen jurisprudencia. Cuando nace el Tribunal Contencioso Electoral en el año 2008, se da las facultades netamente en lo que es el proceso electoral. Sin embargo, en el año 2020, producto de todas las reformas y acogiendo en este caso la ley modelo, se busca un ente que tenga la competencia y facultad de conocer y resolver los casos de violencia política de género. Este es un gran avance en el marco del derecho ecuatoriano por cuanto, a diferencia de otros países de la región en los cuales se ha tratado de implementar la figura de acoso político, de violencia política de género, que se demuestran que existen vaguedades, ambigüedades, vacíos, indeterminaciones. Y cuando se pregunta cuál es el ente competente, en muchas ocasiones son todos y a la vez ninguno. En el caso de Ecuador, el legislador sí realizó una disposición y una reforma legal muy clara en la cual se dotó de competencia al tribunal en el conocimiento y resolución, mas no se cumplen con los estándares internacionales por cuanto no es un órgano de investigación. Entonces no tenemos un tema de prevención en el caso ecuatoriano de los casos de violencia política de género. La Corte Constitucional, de igual manera, tenemos sentencias un tanto contradictorias y confusas en las cuales ha determinado en ciertos casos de que sí existe un control difuso, por lo que en principio los jueces del tribunal podríamos aplicar directamente la Constitución. Sin embargo, en otros fallos se ha indicado que no es posible, que el único órgano que puede interpretar cualquier inconstitucionalidad y expulsarla del ordenamiento jurídico sería la propia Corte Constitucional. Sobre el control de convencionalidad, sí nos ha manifestado el máximo órgano de interpretación, que es nuestra obligación como jueces, respetar el ordenamiento internacional. De allí que el tribunal, con esta nueva facultad que tiene, que es las infracciones electorales de violencia política de género, ha tratado de garantizar los principios y los instrumentos internacionales, las normas constitucionales y darle un contexto a la facultad que nos han dado de erradicar la violencia contra la mujer. Si hablamos de casos específicos y como se van a dar dos enfoques, que es el tema de convencionalidad e interseccionalidad, voy a presentar dos casos de manera particular que ha conocido el tribunal. Para ello haré un pequeño resumen de los antecedentes del mismo, qué fue lo que analizó el tribunal y cómo consideramos que se realizó un control de convencionalidad o en su defecto, cómo no cumplimos con estándares internacionales. Así tenemos una causa que está identificada con el número 24-2022-TCE.
La señora, en este caso la denunciante, compareció por sus propios derechos y en calidad de vocal de un gobierno autónomo descentralizado, de los más pequeños que tenemos a nivel de jurisdicciones, pues era de carácter parroquial de una provincia de la costa que se llama Esmeraldas. Ella presentó una denuncia por violencia política de género en contra del presidente de dicho gobierno autónomo descentralizado. ¿Qué hechos se generaron en este caso? El 11 de mayo del 2020, el señor Vladimir Patricio Patiño Espinosa renunció al cargo de presidente del gobierno autónomo descentralizado, que en adelante lo llamaré GAT parroquial. El 19 de mayo del 2020 asumió la segunda autoridad, es decir, el segundo vocal con mayor votación. Posteriormente, el señor Vladimir Patricio Patiño Espinosa desconoció la renuncia del expresidente y esto se generó conflictos internos, pues no contaban con la mayoría de los votos. Dentro de los conflictos internos que empezaron a suceder, se dio el desconocimiento de la renuncia por falta de cancelación de remuneraciones. Con fecha 30 de julio del año 2020, después de 3 meses sin remuneración, la víctima, que era miembro de este cuerpo colegiado, que estaba dentro de un caso de conflicto interno de las propias autoridades, fue diagnosticada con COVID, razón por la cual se dirigió al presidente de la Junta Parroquial en su calidad de vocal a exigir que se le cancelen los valores que la adeudaban. El presidente hizo caso omiso a los requerimientos y en lugar de cancelar los valores adeudados, pese a conocer su condición de salud, decidió no pagar. La denunciante en el mes de febrero del año 2021 también quedó en estado de gestación, por lo cual buscó acceder a una cita médica en el IES y en ese momento se descubrió que tampoco se encontraba afiliado. Aquí tienen, como la mayoría de los países de la región, un tema de afiliación a los trabajadores y en estado de gestación tampoco fue reconocido. Cuando el tribunal conoció esta denuncia, tiene como antecedente que la señora también acudió a la justicia constitucional. Dentro de la justicia constitucional, en otros países le llaman amparo, el juez le otorgó y declaró la vulneración de los derechos. Esto no implica que exista un doble juzgamiento en Ecuador, puesto que con lo que conocimos nosotros fue el caso de violencia política de género establecido en el artículo 279 numeral 10, numeral 14 y 280, numeral 10 del Código de la Democracia. El Tribunal Contencioso Electoral analizó la precariedad en que se había dejado a un miembro de una junta parroquial, valoró el hecho de que la mujer se encontraba en estado de gestación y que no tenía la seguridad y por eso también sancionó con la suspensión de los derechos políticos, con una multa y se establecieron por primera vez, y aquí es muy importante señalar, este caso es del 2021 y el tribunal para este caso sí consideró las medidas de reparación. Y esa es la comparación que quiero hacer más bien con el segundo caso que es posterior. El segundo caso es en el año 2021, pero que fue resuelta en el año 2022. Este caso, la denunciante señaló que el 25 de octubre del 2021, después de que hizo público un proceso de fiscalización seguido en contra del presidente de la República, inició una campaña de desprestigio en su contra, siendo víctima de linchamiento mediático, motivo por el cual realizó un video en el cual rechazaba enfáticamente las expresiones que había recibido por fiscalizar a una autoridad pública. Luego de que este video se hizo público, el denunciado, que era un legislador del movimiento del presidente de la República, publicó en su cuenta personal de Twitter el siguiente mensaje: pasar del tubo a la curul, y surgen este tipo de argucias torpes. En instancia, el caso fue rechazado por la jueza que fue asignada por sorteo. Me remitiré en este caso a la apelación del Pleno del Tribunal. El Pleno del Tribunal en sí que estableció que de acuerdo a nuestra normativa reglamentaria, establece que la parte actora tiene que probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en la denuncia y que ha negado el legitimado pasivo en su contestación.
Es decir, los hechos controvertidos no son objeto de prueba. En tal virtud de la revisión íntegra de la contestación, se podía verificar que el denunciado no negaba la existencia de la publicación del texto que motivó la denuncia, así como la autoría. Por el contrario, él justificaba su actuación en razón de la libertad de expresión que le asistía. En este contexto era indudable que el hecho que motivó la denuncia no era un objeto de controversia, por lo que no debía ser probado. Sin embargo, de ello también en los recaudos procesales teníamos constancia procesal de que aquella actuación fue motivo de una suspensión sin remuneración en el Congreso o Asamblea Nacional, según lo denominen cada país. En dicho cuerpo administrativo que fue adjuntado como prueba constaba que el denunciado había sancionado y en las actas de la sesión del cuerpo legislativo, él había indicado: no existe duda respecto de que soy el autor del tuit. Soy responsable de lo que escribo y no de lo que se interprete. El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral estableció que la jueza de instancia había desconocido principios de la unidad y comunidad de la prueba. Por lo mismo, el hecho había quedado más que acreditado y fue practicado de la manera debida en la audiencia oral única de prueba y alegatos, siendo irrelevante quién introdujo la prueba dentro del proceso. Acreditados los hechos de la denuncia, el tribunal estableció que que se debe entender por violencia política, y en este caso puntualizó algo que es muy interesante y que nos abrió el camino para los posteriores casos. Manifestó que la conducta está orientada a cortar, suspender, impedir o restringir su accionar o el ejercicio de las funciones propias del cargo, por lo que no es necesario verificar que se haya producido alguno de los resultados descritos para que se configure la conducta. En tal sentido, si el acto pretende lograr cualquiera de esas finalidades, se debe dar por configurada la infracción. Posterior a ello, determinó que la denunciante ostentaba la calidad de legisladora por la circunscripción del exterior, cumpliéndose el primer presupuesto, esto es, la legitimación pasiva para verificar la conducta que se atribuye como infracción electoral. Con la finalidad de contextualizar el mensaje, con sustento en lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se analizó qué debe entenderse como estereotipo de género. De la lectura del mensaje emitido por el denunciado, logró constatar la existencia de una agresión denigrante que tenía como sustento un estereotipo de género, pues, como lo señalaba la propia denunciante, el denunciado, para referirse a una actividad artística como el pole dance, utilizó palabras peyorativas como pasar del tubo, lo cual denotaba una concepción patriarcal de la misma que concibe la realización de esta actividad, cuestionable respecto de las mujeres. Y a partir de la realización de esta actividad, el denunciado le atribuía una supuesta torpeza a la denunciante para el ejercicio de sus funciones como legisladoras, lo cual evidentemente reproducía un estereotipo de género que censuraba la práctica de esta actividad, lo cual no tenía ningún tipo de repercusión en sus funciones públicas. El mensaje difundido partía de la premisa de que realizar una actividad constituía una barrera para desempeñar una función pública, lo cual reforzaba el estereotipo de roles y de género. Sin embargo, del análisis, la mayoría de los jueces, el tribunal está conformado por 5 jueces, 3 de los jueces decidieron adoptar únicamente como sanción la sanción pecuniaria, y es más, la mínima sanción que establece el Código de la Democracia. Y cuando uno ve en los casos que va conociendo y el orden de que ingresan, en el anterior el tribunal ya tenía conocimiento y la norma lo establece, las medidas de reparación para las víctimas. Sin embargo, en este caso solo se impuso una sanción pecuniaria. El voto salvado mío justo versó sobre la necesidad de que el tribunal se pronuncie sobre la obligación de establecer disculpas públicas como medidas de reparación a la víctima. ¿Qué problemas tenemos? Y ahí es un momento de aterrizar la normativa de cada uno.
Cierto es que no tenemos ni ambigüedades ni vacíos en cuanto a cuál es el ente competente para conocer los casos de violencia política. Cierto es que como operadores de justicia estamos obligados a aplicar los estándares internacionales, pero también sabemos de que a veces no se cumple porque aquello que es legal, justo y eficaz no siempre coincide. Los fallos llegan muchas veces con retardo. Nos ha sucedido de que las sanciones, en este caso cuando empezó la denunciante era asambleísta, el denunciado era un legislador. Se demoró 1 año y medio y cuando el denunciado fue sancionado ya no ostentaba el cargo de legislador, sin embargo estaba en un puesto de la administración pública. ¿Qué más hemos podido verificar? Que nos falta, hemos avanzado bastante como tribunal. De los fallos podemos ver que se ha dado un enfoque de interseccionalidad que permita reforzar la protección de los derechos humanos tanto en la política, pero nos falta garantizar el resarcimiento de daños. No tenemos reparaciones económicas hacia la víctima. Existe una confusión, el desconocimiento por parte todavía de la ciudadanía. Creen que las multas que establece el tribunal son para reparación económica y no es así. Esas ingresan al presupuesto general del Estado y por ello, ¿qué es lo que se está realizando en este momento para cumplir con la primera obligación de prevención? Con capacitaciones y sensibilización a la ciudadanía para que entiendan desde lo más básico qué debe cómo se debe garantizar una igualdad formal y material y por qué son necesarias las reformas que tiene en este momento Ecuador en lo que son normas de acceso de cargo público y de participación de las mujeres. Vale resaltar que nosotros tenemos una paridad horizontal y vertical y que las decisiones en las que se aplican estándares o principios internacionales no solo se las realiza en esencia en las infracciones electorales, pero también se está aplicando en los recursos subjetivos contenciosos electorales. Esto significa en las decisiones que mandan del organismo electoral durante el proceso electoral y que son puestas a conocimiento del tribunal, como por ejemplo el desarrollo progresivo de la norma transitoria de la participación de las mujeres o la forma como debe ser conceptualizada la misma, porque la norma nos establece 50% de participación de las mujeres y sin embargo, como siempre se trata de ver algún tipo de vacío en la norma, algunas organizaciones políticas pensaban de que este 50% debía ser contabilizado con las candidaturas realmente calificadas. Y el tribunal lo que estableció es efectivamente con sustento en normativa internacional y con casos también de qué es lo que se busca con todas las reformas que se han realizado, de que el encabezamiento de mujeres debe ser desde el inicio, que nos falta verificar el resultado, porque no basta y es suficiente con decir en este momento que los órganos legislativos o los cuerpos de los gobiernos autónomos descentralizados tienen mayor representación de la mujer, porque en esencia toca ver si el periodo de mandato llega a concluir y ahí es una segunda actuación que tiene el tribunal, porque el Tribunal Contencioso Electoral, dadas las facultades que tiene, las 13 causales que han sido replicadas casi en su totalidad en la ley modelo, pueden acudir antes, durante el proceso y una vez electas, si consideran que sus derechos de participación del cargo que están ejerciendo puede ser obstaculizado. Hasta ahí sería mi intervención. Les agradezco por la atención.